¿Qué tal amigos? Hoy os traigo un nuevo vídeo de manga y en esta ocasión, como habéis visto en la miniatura o en esta mini pilita, vamos a estar viendo las lecturas del mes de febrero. Que de hecho, como veis por aquí, han sido bastantes tomitos y sobre todo he estado intentando adelantar lo máximo posible algunas de las colecciones que me estoy haciendo y día a día me tienen súper enganchado. Y sobre todo, como estaréis viendo aquí abajo, pues he intentado leerme este tochaco de Junji Ito, que es nada más y nada menos que Tomie, que lo tenía abandonado desde hace un montón. Y de hecho ha sido el motivo por el cual he intentado acabármelo de leer, no lo he conseguido y he retrasado tantísimo este vídeo. Pero aparte de esa obra, y así a modo muy resumido, las otras obras que he estado leyéndome sobre todo este mes son las siguientes. Para empezar, de Planeta Cómic tenemos los tomos 24 y 25 de Haikyuu. Continuando con Ibrea tenemos por un lado Hanako-kun, los tomos 3 y 4, ya veréis mi opinión, pero me está encantando esta obra. Y obviamente, como no, también de Ibrea, Sakamoto Days, el tomo número 11. Pasando a Milky Way tenemos por un lado el tomo número 3 de El verano en que Hikaru murió, y por otro lado tenemos el tomo número 5 de The Climber. Y ya para acabar con tomos únicos tenemos por un lado Happy Land, que es de la editorial Arechi, y como no, el ladrillo que he comentado al principio, Tomie, que es que de verdad es una putísima biblia, pero madre mía cómo lo estoy disfrutando. Así que nada, dentro intro y empezamos. Joder, la finalización del tomo me encantó y sobre todo que se presente otra vez un personaje que me encanta. En este tomo de hecho han pasado muchísimas cosas, de verdad. Pues empezando con Haikyuu, como he comentado, me he leído los tomos 24 y 25 este mes, tomos que la verdad estoy disfrutando un montón porque ya sabéis que nos estamos acercando al momento del anime, son arcos que me traen muy bonitos recuerdos, que disfruto un montón. Y sobre todo estos tomos es un momento del anime que a mí me moló bastante porque es el momento en el que a Kageyama le seleccionan para la sub-19. En un futuro van a representar Japón, entonces son las personas de menos de 19 años que pues tienen bastante potencial, ¿vale? Y solo han seleccionado del Karasuno a Kageyama. Así que obviamente Hinata está súper tilteado. Si eso no fuera poco, además hay una selección que hace también uno de los equipos más importantes de pues todas las prefecturas, que seleccionan a los jugadores de primero que más les ha llamado la atención y que más pues tienen potencial también, y obviamente no han seleccionado a Hinata, así que está bastante cabreado. De hecho, del Karasuno sí que han seleccionado al otro bloqueador central, que es Tsukishima, que obviamente se llevan a matar, y mola bastante porque tienen ahí una conversación de coña, le están picando y tal a Hinata, y le dicen, ¿por qué no te cuelas tal en la sub-19? Y no se cuela en la sub-19, pero sí que se cuela en el otro entrenamiento que están haciendo, que de hecho el entrenador que va a llevar toda esa competición y tal es el mismo entrenador que tiene al equipo de Ushiwaka y todos estos que son bastante tochos, así que obviamente todos tienen bastantes ganas de ir y Hinata se cuela, o sea, que eso me moló bastante, se presenta ahí. Y es como, nadie te ha llamado y es algo, ya, pero me he colado, tal, no sé qué. Mola bastante, la lía muy parda y parece que lo vayan a echar, pero le dan la oportunidad de quedarse de recoge pelotas. Cosa que me moló bastante porque Hinata acepta. Y en lugar de tener como esta mentalidad de rollo, mira, pues estoy recogiendo pelotas, no puedo hacer nada, tal, me mola bastante que ve una oportunidad y empieza a ver cómo hacen todos los demás jugadores sus jugadas, qué cosas son en las que flaqueas y en las cosas en las que son más fuertes para intentar aprender de ello. Y mola bastante porque algo en lo que Hinata era bastante penoso es, aparte de los saques, recepciones, ¿vale? Se le da fatal. Pues en toda esta concentración mejora muchísimo porque aprende sobre todo a posicionarse bien, en plan, por ejemplo, haciendo un saltito vuelves a como resetear y puedes ir mucho más rápido a donde vaya a caer la pelota y tal. Aprende muchísimas técnicas, se da cuenta de muchísimas jugadas, empieza a intentar aprender qué van a hacer los jugadores dependiendo de su posición corporal y cosas así. Muy guay, sinceramente, en el tomo 25. Hacen un enfrentamiento contra otro equipo y algo que Kageyama mola bastante es que vuelve a tener como esta mentalidad de el rey de la pista y tal. Y de hecho, muchos jugadores como que le decían que eso estaba mal y tal, y Hinata le dice que todo lo contrario, en plan, y tiene sentido, porque de hecho en un momento que os voy a poner los paneles, están haciendo una jugada y Nishinoya hace una recepción buenísima, pero se queda ahí. Y rapidísimo le dice Kageyama, quítate de ahí que estás bloqueando a la gente. Se van a picar, se cabrea un montón y de repente se lo explica a Kageyama y le dice, vale, tienes razón, es verdad, estaba bloqueando el paso del siguiente jugador que estaba por aquí. Cosa que mola bastante que Kageyama se dé cuenta de todo eso cuando él también está jugando. Es decir, para que veáis el nivel de lo buen jugador que es y de lo consciente que está de todo lo que está pasando en la pista. Y lejos de ser como el típico pique que van a tener y tal y cosas así, no es para nada así. De hecho, a los demás jugadores le dice, te la estoy colocando bien, deberías de meter tal, no sé qué. Y claro, todos se quedan en plan, joder, como está jugando con jugadores todos buenos, está acostumbrado a que todo el mundo juegue súper bien. Pero eso aquí no pasa, ¿vale? Y de hecho todos le dicen, mira, voy a seguir haciendo mis mierdas, ¿sabes? O sea, cálmate, porque todos estamos intentando aprender y tal.
Entonces te das cuenta de la diferencia de nivel que hay y te dejan entrever ya que Kageyama va a ser bastante tocho en el futuro. Pero poquito más de estos dos tomos. Sí que he disfrutado muchísimo todo el arco de los entrenamientos porque había que tener ya una pausa de tantísimos partidos y sobre todo tenían que intentar aprender ciertas cosas. El que más Hinata, porque es el que más está retrasado con respecto a los otros jugadores, sobre todo con Kageyama, o sea, es una diferencia abismal. Kageyama en general es buenísimo en todo, pero es que Hinata, aparte de, pues eso, su pique en plan de velocidad que tiene súper tocho y saltar un montón, sí que le faltan muchas bases del voleibol y es normal porque no ha tenido entrenamientos tan técnicos ni tan en plan exhaustivos como han tenido el resto de jugadores. Y me gusta muchísimo que aunque le pase eso, en ciertos arcos como estos los que tiene la oportunidad, es que se la busca él la oportunidad de intentar aprender, lo consigue y mejora muchísimo como jugador. Así que nada, con muchas ganas de ver los siguientes partidos, sobre todo que empiezan ya, y ver lo que se viene. Pasando ahora a las obras que me leí de la editorial Ibrea, tenemos por un lado Hanako-kun, que me leí el tomo número 3 y número 4, obra que como os he comentado varias veces le quiero dar bastante cañita y por eso mensualmente intento leerme como 2 tomos, por lo menos de la obra, sobre todo también porque quiero avanzar mucho en la trama. Es una trama que te deja entrever que van a pasar cosas muy oscuras y en concreto en estos tomos ha ido pasando y sobre todo te van adelantando pues ciertos acontecimientos que me han dejado con más ganitas de leer aún, así que nada, vamos a empezar con el tomo número 3. Principalmente en este tomo número 3 nos vamos a centrar sobre todo en uno de los misterios, que ya sabéis que en esta escuela hay 7 misterios. En este en concreto nos vamos a centrar en el misterio de la biblioteca, que gira sobre todo en torno a que hay como una especie de sección en la biblioteca en la que hay una especie de libros rojos que puedes leer el futuro, ¿vale? Esos libros no los puedes leer, son los únicos que están prohibidos, pero el resto de libros contienen toda la información de cada uno de los alumnos que han formado o que han pasado por esa escuela. Nuestros dos protagonistas de hecho van a la biblioteca para intentar encontrar un poquito más de información sobre Hanako y de hecho la chica encuentra su propio libro, empieza a leer tal y de repente ve como en su propio libro hay una hoja roja. Recordar que no pueden leer estas hojas, pero obviamente como está ahí súper en plan, oh Dios mío, ¿puedo leer mi futuro? Pues lee la hoja, se empieza a liar increíblemente parda en la biblioteca, que os voy a estar poniendo paneles. Momento en el que aparece Hanako y les empieza a ayudar y justo también cuando se está liando aún más, uno de los profesores aparece, empiezan a decirle que tenga cuidado y tal, y se revela que el profesor no es un profesor, sino que también es un fantasma. Sin embargo, este fantasma es bueno, de hecho no se ha corrompido, ¿vale? Ni siquiera es malo ni nada. Momento que de hecho aprovechan, ya que está el profesor y tal, para empezar a comentarle el por qué estaban buscando los misterios y todo lo que está pasando con el resto de misterios. Porque recordad que en el tomo número 2, uno de los 7 misterios se corrompió, se hizo maligno y estaba, pues se le fue la olla, ¿vale? La única forma de volver a pues controlarlo un poco era destruir el objeto este personal que es como su fuente de poder y tal, que se llama Yorishiro, y que destruyendo esto pues desaparecen y vuelven a tener como un poder base y tal. ¿Qué es lo que le comenta Hanako-kun? Que le dé el suyo para destruirlo y así él no se pueda corromper. Lejos de parecer en plan súper loco el plan y que le iban a decir que no, el profesor acepta, con la única condición de que le empiecen a contar secretos, porque de hecho eso es lo que a él le interesa, el hecho de conocer mucha información, y de hecho la biblioteca que tiene está petada de libros de alumnos y tal, entonces le dice, si me contáis vuestros secretos y tal, no hay problema, os doy mi Yorishiro. Madre mía con el nombre. Tras tener unos momentos bastante divertidos en los que empiezan a contar secretos y tal, al final acepta, le va a enseñar su objeto y tal, pero le dice que solo se lo va a enseñar a la chica, ¿vale? La lleva donde está el objeto y resulta que es una piedra. Justo después de destruir esta piedra, de hecho a nosotros como lector se nos empieza a contar pues todo lo que estaba relacionado con este objeto y resulta nada más y nada menos que ese objeto se lo dio Hanako-kun cuando aún estaba vivo, pero el profesor era un espectro aún y tal. Mola de hecho bastante conocer un poquito más del todo el pasado y tal, porque de hecho te revelan ciertas cosas pero no del todo, o sea, ves que tenían como cierta relación y ves como que a Hanako-kun le caneaban o algo porque tiene un montón de heridas, te da como a entender que no se va a ir de ahí, de hecho supongo que tiene algo que le aferra porque es el motivo por el cual cuando se hace espectro sigue estando en el colegio y tal. Y de hecho nuestra protagonista también, al haber destruido ese objeto, todos esos recuerdos pasan a estar dentro de ella, de hecho descubre todo el pasado de Hanako y empieza a preguntarle al profesor y tal. Y obviamente eso entristece muchísimo a la chica. Lo siguiente que pasa es que se va con el chico este que es exorcista a hacerle unas galletas a Hanako y tal, porque le dice que es como su postre favorito, se las va a llevar y se lía bastante pardo. O sea, hay un momento en el que aparece una chica que tiene también como ciertos poderes y tal, y aparece con nada más y nada menos que un chico que es clavadito a Hanako. Momento en el cual nos vamos ya al tomo número 4 y la verdad al principio me rayó un montón porque me pensaba que era obviamente Hanako, pero poseído o algo así, no sé, no llegaba a entender que había otra persona hasta que luego más adelante te dicen que era su hermano y tal. Pero bueno, de hecho esto se soluciona nada más empezar el tomo número 4, pasamos páginas, o sea, sin más, simplemente tienen un enfrentamiento y tal. Y en este tomo pasan un montonazo de cosas no relacionadas con Hanako, sino ya con nuestros otros protagonistas. Para empezar, a la chica recordar que al principio le dieron como una escama de sirena y tal.
porque se había transformado en un pez. Van una serie de pececillos a decirle que se convierta en su siguiente sirena y tal, en su reina. Le medio obligan y tal, no sé, hay una trama, esa trama toda me gustó, ¿vale? Porque es como la intentan convencer de que se beba la sangre para al final transformarse en la reina de ellos y todo eso, y le están tirando piropos y no se da cuenta de que al final lo que le están piropeando es a ella en su forma de pez, cosa que me moló bastante. Toda esa trama la verdad es que la disfruté un montón, porque al final de hecho Hanako va a intentar salvarla. Y dejando esta historia que la verdad es que me gustó bastante, la siguiente es muy triste, la verdad es que lo pasé muy mal porque me llegó a la patata muchísimo. Esta se centra sobre todo en el chico que es exorcista y se nos empieza a relatar que hay como unas apariciones de un fantasma, perdón, cuando te estás cambiando las zapatillas. El chico este está cambiándose las zapatillas, aparece el fantasma, empiezan a tener una conversación, o sea, no lo quiere exorcitar, que no me salía la palabra, porque recordar que a Hanako de hecho tampoco lo quiere exorcitar. Busco la palabra, tío. Más que nada porque él está convencido de que los fantasmas tienen... pues no son seres malignos, y de hecho el que él pueda ver a los fantasmas al final tiene que aportar algo bueno, no debe ser solo para destruirlos. Pues en toda esa trama de hecho vemos como el fantasma y él establecen como una especie de amistad, nos damos cuenta de que de hecho en el pasado ese fantasma pertenecía a su clase, de hecho eran compañeros y tal. El chico no había ido al más allá porque el verdadero motivo de seguir aquí es que al principio le dice que es hacer fotos y tal. Luego le dice que realmente quería tener un amigo, no sé, son momentos muy tristes. Y si ya de por sí era triste eso, el capítulo ese acaba con nada más y nada menos que el hermano maligno, le voy a llamar hermano maligno, de Hanako-kun matando a ese chico. Y es como... O sea, al fantasma, ¿vale? Es como, madre mía, tío, qué triste. O sea, es que estaba en plan teniendo un amigo, tienen una conversación muy bonita y al final, nada. De hecho... le da como poder, le empieza a transformar, se corrompe, lo tiene que exorcitar, al final llega Hanako-kun y lo mata. O sea, muy triste, de verdad. De hecho, tiene una conversación con Hanako-kun que le dice, chaval, la muerte ya es el final, en plan, luego no hay nada más. Y él le vuelve a recalcar eso, que el hecho de que él pueda ver a los fantasmas y pueda establecer conversaciones y hacer tal, tiene que ser por algo. De hecho, yo también tengo ese punto de vista, porque si él puede verlo y cumplir el sueño de ese fantasma para que vaya al más allá, que era tener un amigo, ¿por qué no hacerlo? O sea, le puedes dar paz en lugar de destruir ese fantasma para siempre. O sea, no sé, ese capítulo la verdad es que me tocó bastante la patata, y encima acaba él mirando las fotos que había hecho con la cámara y recuerda uno de los momentos que le dijo, hostia, he hecho una foto que la verdad de algo que me parece muy importante. Y ve la foto y es él, tío, y acaba llorando ahí, o sea... muy duro, o sea, me tocó bastante la patata este capítulo. Por otro lado, pasando a otra obra también de Ibrea que me leí este mes, tenemos el tomo número 11 de Sakamoto Days. Locura, y me ha encantado. O sea, ya sabéis que de Sakamoto Days no tengo ninguna cosa negativa que decir, y en concreto en este tomo número 11 voy a destacar muchísimas cosas porque el apartado artístico ha pegado un cambio brutal. Ya sabéis que de Sakamoto, o sea, no tiene un apartado artístico que destaque, por lo menos a nivel de personajes. A nivel de diseño de personajes sí que me gusta un montón, y algo que muchas veces he comentado de Sakamoto es el tema de las acciones, en el sentido de cuando están peleando, ¿vale? La acción y tal, los planos, sobre todo cómo de dinámicas son las batallas, se sienten increíbles. Algo que también he disfrutado un montón son los planitos. Tiene un montonazo de planos muy difíciles de dibujar, o sea, cuando yo lo estaba viendo decía, es que parece una peli, en el sentido de que es de repente... te pones el punto de vista aquí, están todos los personajes hacia allá, se empieza como a deformar un poco el escenario, de repente en la siguiente están desde arriba y se ve pues todo de diferentes puntos de vista. Muy difícil, y de hecho en este tomo te das cuenta porque añadieron como una especie de apartado que os voy a poner como capturas, que es sobre todo para que te des cuenta de, la gran cantidad de ayudantes que tiene la obra, cosa que me sorprendió un montón, y luego por otro lado lo que hacían los ayudantes era destacar sobre todo pues los escenarios en los que trabajaron, cuáles son los que más le gustaron, el porqué y tal. Y sobre todo te cuentan pues algunas cosas ya no solo de la obra, sino de ellos mismos. Y ahora pasando a la historia y todo lo que sucede en este tomo número 11, batallas a cascoporro, o sea, ese es el resumen. Tenemos un combate increíble entre este tío que es así un cineasta bastante enfermito y Sakamoto, el combate se mola un montón. De hecho, al principio se empieza a enfrentar, a la profesora esta que era una pro que no veas. La mata y fue como bastante en plan, hostia. Y de repente Sakamoto entra en acción, empieza a tener el combate, ya vais a ver un montonazo de planos porque ese combate lo disfruté una burrada, o sea, fue guapísimo. De hecho, en un momento bastante guapo de la pelea, recordar que Sakamoto ya no se transformaba o adelgazaba de golpe en los combates, sino que peleaba siendo gordete y tal.
eso se va y de repente vuelve a estar delgadito y en su forma más premium empieza a darle una de hostias. O sea, es que fue brutal el combate. O sea, os voy a meter un montonazo de paneles porque de verdad muy disfrutable este combate. Por otro lado, el resto de personajes, ¿qué estaba pasando? Principalmente Shin estaba intentando averiguar qué era la base de datos que tenían. Resulta que era una persona y es el anciano este, está también el nieto de esta persona. Hay un montonazo de personajes intentando proteger a esta base de datos y en un momento dado se dan cuenta de que les está persiguiendo un montonazo de gente. Más asesinos van detrás de la base de datos porque ya se había colado todo el mundo en el sitio este, en el instituto. Se está liando súper parda y empiezan todos un combate bastante guay con este personaje, que de hecho mola bastante porque es un sádico que no veas. Al principio se lo lleva solo por su lado el chico este que es como ingeniero y construye cosas y tal. Tiene como una especie de mini combate con él. Obviamente súper poderoso y no puede, pero es que vais a ver planitos porque está muy guay. En plan, lo intenta tirar, lo intenta matar, no puede. Al final el chico este invisible se alía con el enemigo porque obviamente recordar que tenía a su hermano prisionero y tiene que intentar liberarlo, ¿vale? Empiezan a tener un combate todos, Shin y el chico este invisible, una locura, ¿vale? Porque Shin encima tiene este nuevo guantelete, perdón, que mete unas hostias que no veas. Y de hecho, la resolución de todo este combate me encantó porque el tío este principalmente lo que hace es hipnotizar a la gente. Te piensas que ha hipnotizado al chico este invisible y que se ha liado con él básicamente para lo de su hermano. En un momento en el que está teniendo como pensamientos, le transmite a Shin el hecho de que, mira, voy a pensar o voy a intentar decirle algo sobre el paradero de mi hermano. En cuanto él piense o tenga esa información en la mente, léele la mente, quédate con esa información, nos revelamos y lo matamos. Lo hacen, está bastante guay todo el pensamiento, al final le echan la bronca en plan muy gracioso, porque dicen, loco, está bien el plan, pero casi nos revienta, ¿sabes? Y de hecho, en el momento en el que te piensas que ya lo han derrotado, no es así. Hipnotiza de hecho al nieto del abuelo, que es la base de datos. Su padre de hecho era un tío bastante poderoso, empieza a pelearse con todos, no tienen de hecho forma de pararlo. Y al final de hecho Shin consigue pararlo gracias a pues ciertas explicaciones que le dio la profesora esta de utiliza tu cuerpo y moviliza a la gente y tal. Lo consiguen, me mola un montón, y cuando piensas que ya se va a parar toda la acción, que de hecho no va a pasar nada más interesante y por lo menos todo ya se ha parado un poquito, salimos fuera de todo este movimiento que está pasando en la escuela y fuera, ¿vale? El padre de este chico que es súper poderoso, que de hecho quiere matar a un montonazo de gente, empieza a tener un combate con el tío este hiper loco y con la pava esta que tiene la motosierra gigante. Se da a entender que se va a liar bastante parda porque son de los tíos más poderosos. Así que de hecho el tomo número 11, que la portada del tomo número 11 la da el tío que se va a enfrentar con este, que lleva martillos y tal. No entendí por qué te ponían la portada y luego cuando llegué al final fue en plan de vale, ahora entiendo, porque va a empezar su pelea y es como, venga, que se lía aquí parda. Como siempre, con muchísimas ganas del tomo número 12, porque madre mía, creo que se va a liar bastante parda y como siempre muchísima acción. Y muy bien, tío, es que la obra la disfruto un montón, muy divertida, pero sobre todo en momentos de acción es súper frenética y disfrutable. Y ahora pasando a las obras que me leí de Milky Way, vamos a empezar con una que tenía bastantes ganitas, que es el tomo número 3 de El verano en que Hikaru murió. Obra que como siempre os comento, si queréis una obra que gire en torno sobre todo a misterios, drama, a intentar averiguar qué es lo que pasó con un personaje en concreto, todo lo que envuelve los misterios de ese personaje, de ese ser, y sobre todo un poquito de romance así, bastante camuflado, de decir, esta obra es vuestra obra, o sea, de verdad, es una obra en publicación que recomiendo a casi todo el mundo, porque sinceramente no me esperaba nada de esta obra y se ha transformado, sin lugar a dudas, en una de las obras que más espero casi mensualmente a que digan algo de información sobre cuándo va a salir y tal, porque, joder, todos los tomos te resuelven cositas, pero te dejan con aún más ganas, así que vamos a ir con lo que pasó en este tomo número 3, que obviamente gira en torno también a todos esos misterios. Para empezar, sobre todo lo que más me ha gustado de este tomito número 3 es que te introducen nuevos personajes, se sigue indagando un poquito más en todo lo que rodea a Hikaru, que es este ser así que ha sido poseído, que Hikaru murió, le ha poseído como este ser, se intenta averiguar un poquito más de información y sobre todo también lo que más me gustó es como una especie de enfrentamiento que tuvo con uno de los personajes que formaban parte de su grupo de amigos, que le dice en plan rollo, oye, ¿tú quién eres? Porque no eres Hikaru, yo oigo voces de estos seres y tal, y o te ha poseído o te ha pasado algo, tal, no sé qué, se raya un montón y de hecho va a matar a esa tía. Y menos mal que en ese momento aparece Yoshiki y le detiene, porque es que si no se la iba a cargar. Mola bastante también ese momento porque sobre todo Hikaru te transmite la idea de que para él realmente no hay diferencia entre estar vivo y estar muerto, entonces no pasaría ningún problema. Cosa bastante returbia y me moló bastante sobre todo el desenlace de todo eso, porque parece como que se van a llevar otra vez bien Yoshiki y Hikaru, no va a haber ningún problema y de repente cuando están en su casa le apuñala y es como...
¿Qué cojones, tío? ¿Por qué te quieres cargar a Hikaru ahora? Que no puede morir, o sea, información también bastante importante porque es como, vale, este ser no se puede morir. Y lo que más me rayó, o sea, todas las finalizaciones de estos tomos, sobre todo de esta obra, te dejan con ganitas del siguiente. Y este fue en plan, mira, vamos a intentar averiguar qué es lo que eres. Y es como, de verdad, tío, habéis tardado 3 tomos en tener ese mínimo interés, nada más leerme el primer tomo y habéis tardado 3 tomos en tener esas dudas y esas ganitas de averiguar qué es. O sea, de verdad, fue para darle una leche. Pero bueno, los siguientes tomos me pinta que por lo menos van a indagar un poquito más, porque sí que es verdad que la historia estaba un poquito así, no estancada, sí que estaban pasando muchos sucesos, perdón. De hecho, en el tomo número 2 estaban como con una especie de espíritu que estaba en su casa y que intentaba matarlos. Y de hecho, este tomo 3 empieza así, que no lo he comentado porque es como que dejan la resolución de ese conflicto en el tomo número 2 y nada más empezar el tomo número 3 en unas pocas páginas ya lo solucionan, entonces es como... Bueno, sé que te iban a dejar con esa tensión, pero luego en nada lo iban a resolver. Sobre todo en este tomo, pues eso, que por lo menos ya te ponen como ese objetivo de decir, vale, venga, a partir de ahora nos vamos a centrar en saber qué eres. Y lo dicho, con bastantes ganitas de seguir con esta obra, porque sinceramente tengo mucha curiosidad por saber todos estos misterios en qué desencadenan. Y sobre todo me da también un poquito de miedo en que intenten alargar la obra en exceso, porque de momento no sé por dónde van a ir los tiros. Y me da como cosica de que tarden bastante en desarrollar estas tramas y tal, no sé. Pero bueno, tengo bastantes esperanzas, eso hay que decirlo. Y nada, con muchísimas ganas de los siguientes tomos. Pasando a otra obra también de la editorial de Milky Way, tenemos por un lado el tomo número 5 de The Climber, que ya sabéis que este tomo tenía bastantes expectativas porque era el tomo definitivo, era el tomo en el que iba a decidir si dejar la obra o no. Y para evitar este suspense ya os voy a decir que voy a continuar con la colección. Este tomo número 5 y el tomo número 4 plantaron unas bases que me gustaron muchísimo y sobre todo si tuviera que destacar algo del tomo número 5 es la evolución del personaje, o sea, es algo que voy a estar comentando y que sinceramente he disfrutado un montón. Para empezar, en el tomo número 4 ya nos dejaron entrever que van a ir al K2, pero que obviamente no puede ir solo, o sea, tiene que formar parte de un equipo y de una expedición que van a hacer, no puede ir obviamente siendo simplemente él, porque es que encima no tiene ni putísima idea, y hay como un millonario que hace como estas inversiones para que la gente vaya a escalar a sitios inhóspitos y tal, y una de ellas va a ser ir al K2. Se presenta, va a empezar a hacer las pruebas y tal, y nada más empezar a hacer las pruebas, algo que me gustó por lo menos es que se da cuenta de que es un matao. O sea, tiene que, de hecho, hacer como una especie de pruebas para ver cómo aguanta su cuerpo a la falta de oxígeno, porque obviamente van a estar en altitudes bastante grandes. Y obviamente nuestro protagonista nunca ha estado en esas condiciones y cuando empieza a correr en la máquina y tal, se puto muere. O sea, hasta que se muere. Pero algo que no me gustó realmente es que como es el protagonista y no se podía morir y tenía que continuar, pues te dejan como caer que hay ciertos atletas que si se mantienen en calma y tal, no necesitan que su cuerpo esté tan bien preparado para generar oxígeno, porque no necesitan consumir mucho oxígeno, porque como se mantienen en estas pulsaciones constantes, en este no estar nerviosos y tal, no necesitan tanto oxígeno. He de decir que yo ya estoy acostumbrado en esta obra que tengan sacadas de mangas así, ¿vale? O sea, que de repente es como, mira, me saco este as de la manga porque si no, no hay forma de seguir con la obra. Eso no me gusta mucho, ¿vale? Porque algo que, por ejemplo, como he comentado en Haikyuu, me gusta bastante el hecho de que los personajes sean malos en ciertas cosas y hayan ciertos arcos en los que van entrenando, o por lo menos van mejorando, pero en ciertas cosas van a seguir siendo unos paquetes. En The Climber no transmiten eso y eso es algo que a mí, por ejemplo, en Spokons no me gusta. O sea, me gusta que ciertos personajes flaquen en ciertas cosas, sean mancos en algo y que estén limitados por el tiempo principalmente. O sea, en Haikyuu parecería bastante raro que de repente Hinata en un mes fuera el mejor jugador de todos los equipos porque no tendría sentido. Pues en The Climber pasa eso, en plan, hay como ciertos momentos de entrenamiento, como por ejemplo en los arcos anteriores, arcos que pasaron 2 años y el tío estuvo escalando, pero realmente estuvo escalando para hacer regletas, que es lo de los dedos y tal. Sí, va a tener muchísimas habilidades a la hora de escalar y sobre todo en ese tipo de escenarios, pero en escalada en general no tiene ni idea, y menos en alpinismo o en cosas que van a hacer ahora como ir a la nieve y tal. Nunca ha estado, entonces es una persona que va a estar totalmente, o sea, va a empezar totalmente de cero. Y me gustaría que fuera muchísimo más manca y que en ciertas cosas se diera cuenta de que va a necesitar muchos años. O sea, encima en la escalada ya no es algo que tengas que mejorar técnicamente, sino que tu cuerpo tiene ciertos límites. O sea, por ejemplo, a nivel de tendones, que es de lo que más fácil te puedes romper, puedes tener lesiones y tal, y cosas así, un montón de movidas que tienes que entrenar. Este tío es como, mira, me lo salto, ¿vale? Y eso no me gusta mucho. Sin embargo, lo que más he disfrutado en concreto de este tomo, como ya he comentado, la evolución de Mori, de nuestro protagonista, o sea, es increíble.
Principalmente porque recordar que tiene que hacer equipo con ciertos personajes que a cada uno tiene una personalidad más excéntrica y más rara. Hay en concreto uno que lo puto odio porque es el típico niño pijo este que dan ganas de apalearlo vivo. Y de hecho cuando están en un momento todos juntitos le acusa a todos de que le han robado la cartera y que han sido seguro que esos dos pobres, señalando a Mori y al otro chico que también pues es bastante pobre. Van a tener como un enfrentamiento y tal, y aparece un momento de que os voy a poner los paneles que no lo entendí para nada, o sea, porque es como que les acusa y uno de los chicos que también forma parte del grupo les dice: no tiene sentido que discutéis en la montaña cuando os puedo empujar y mataros a todos. Y es como, ¿qué? O sea, ¿qué cojones? De repente luego es como que eso no ha sucedido y es Mori que ha tenido como una especie de alucinación o algo, porque les empuja y sale el panel como todos cayendo, pero luego vuelven a estar en el punto en el que está como el entrenador hablándole a ellos. Muy raro, tío. De hecho, eso no lo llegué a entender y me pareció bastante raro. Pero bueno, me moló todo ese momento porque te dan a entender cómo van a empezar a esta serie de arco de entrenamiento en el que van a ir a las montañas de forma recursiva y el entrenador les va a estar dando pautas de, por ejemplo, cómo aguantar las temperaturas, qué cosas tienen que hacer, van a empezar a entrenar y tal para estar preparándose. Y me mola el conjunto de todos los personajes porque cada uno es a cada cual más raro y de hecho hay momentos en los que me da a entender de que van a haber muchas tensiones en el futuro. Algo que también me moló, sobre todo de Mori, es que cuando vuelve al trabajo y tal, le empiezan a decir que están habiendo como muchos despidos y que sobre todo van a empezar a tirar a la peña que se pilla pues un montonazo de vacaciones o de que pilla días libres y tal. Y obviamente Mori pilla un montón últimamente porque se va a la montaña a la mínima oportunidad que tiene. Entonces le dice el jefe de hecho de hablar y Mori, en lugar de decirle en plan, mira, no paso porque de hecho nunca queda con nadie, le dice, sí, vamos a hablar, tal, no sé qué. Te da a entender de que por lo menos por parte de él tiene esta iniciativa de intentar cambiar un poco. Cosa que me pareció también muy rara porque de repente el jefe les abandona, le deja teniendo una cita con una de las tías estas que está como detrás de él. Hay momentos muy raros porque de hecho es como que se raya muchísimo Mori, se levanta, se va, la chica le empieza a perseguir por la ciudad. Hay como paneles comparando a la chica como una mantis religiosa. Muy raro, tío. O sea, me pareció súper raro. Y ya para acabar, lo último que sucede en este tomo y que sinceramente me gustó bastante es el hecho de que uno de los personajes que va en el grupo, con Mori y tal, que también es pobre, le hace muchísimo la pelota al entrenador, ¿vale? Porque obviamente cuanto más le hagas la pelota y más contactos tengas y tal, pues más fácil será que te elijan para hacer la expedición del K2 y más cosas guays vas a hacer, ¿vale? No vas a ser el típico que está de bulto ahí. Entonces le empieza a hacer como la pelota un montón, tal, no sé qué, y en un momento en el que le dice, Mori, ponte delante, y empiezas a abrir camino en la nieve y tal, le dice el otro, no, voy yo. Empieza a ir súper flipado y se cae. O sea, de hecho, te da a entender que va a apuñalar al pijo este de mierda porque le cae con lo que utilizan para ir haciendo rollo como golpecitos en el hielo y tal, si lo habéis visto. Eso tiene como una cuchilla, ¿vale? De hecho, eso está afilado. Y parece que eso le vaya a caer en toda la cara. Entonces tengo ganas de ver el siguiente tomo para ver qué es lo que pasa y tal, porque seguramente se líe bastante parda. Y ya para acabar con las lecturas del mes, vamos a pasar con los tomos únicos que me leí este mes, que de hecho han sido 2, y vamos a empezar con este de por aquí, que es Happy Land, de la editorial Arechi. De este tomo varias cosas a comentar, ¿vale? Lo primero, me ha gustado un montón y que si estáis buscando sobre todo una obra de terror barra gore, es bastante gore esta obra, os la recomendaría un montón porque sinceramente la disfruté un montonazo. Es un tomo único que, como estáis viendo, de hecho es bastante tocho. Y sinceramente, lo dicho, me lo pasé muy bien, aunque hay que decir que tiene bastantes clichés. Entonces, si estáis buscando una historia única, como por ejemplo podrían ser algunas de las de Junji Ito, no es el caso. O sea, es una obra bastante con cositas cliché, y de hecho, si sois lectores habituales de terror, de este tipo de obras, seguramente en muchos momentos diréis, es que va a pasar esto, y justamente pasa y tal. Entonces, si buscáis terror pero que os sorprenda, esta no es vuestra obra. Si estáis buscando simplemente algo para pasar el rato, Happy Land os la recomendaría muchísimo, la verdad. Y pasando a la historia de la obra, principalmente en esta obra lo que sucede es que un montonazo de familias han aparecido así por arte de magia, es decir, no saben por qué han ido a parar allí, pero están como en una especie de parque de atracciones. De hecho, ninguno recuerda cómo ha llegado allí, simplemente que estaban conduciendo y yendo hasta ahí. Y en un momento en el que ya todas las familias están dentro del parque de atracciones, van a empezar como a pasarlo bien y tal, se cierran las puertas y vemos como el parque de atracciones es un parque de terror. O sea, de verdad, suceden un montonazo de cosas súper relocas. En el primer momento en el que estamos viendo una montaña rusa, vemos como hay un montonazo de motosierras cortando a la gente y tal. La peña obviamente se quiere pirar, pero no puede. Y aparece este personaje que es como una especie de señor con una cabeza de conejo, ¿vale? Explicando que en ese parque de atracciones todos van a morir, o sea, es un hecho, todos van a morir a excepción de una familia. Una única familia va a ser la que puede escapar de ese parque de atracciones
y de hecho lo único que tienen que hacer es ir contando secretos a lo largo de pues cada una de las atracciones que van a ir pasando. Es decir, cada uno de los integrantes de la familia se va a tener que montar en una atracción, van a tener que ir contando secretos ocultos y tal, y si los cuentan pues van a conseguir sobrevivir. Nada más empezar, la niña está atrapada en esta montaña rusa y le dicen que cuente un secreto, tal, no sé qué, y lo primero que cuenta es que tiene un sugar daddy. O sea, ya es en plan, madre mía, porque la niña es una menor. Claro, el padre, la madre y el hermano se quedan en plan, ¿qué cojones, tío? Súper re loco, el resto se muere. Y ya ves que más o menos todas las atracciones van a girar en torno a eso, a contar secretos y tal. Los siguientes sucesos, o sea, para no desvelaros la historia, porque la verdad es que es lo más guay, pero van a ir pasando a lo largo de diferentes atracciones y van a tener que ir contando esos secretos. Luego el niño cuenta otro súper tocho, la madre cuenta uno que era en plan, esto va a ser súper cliché, y obviamente sí. Aparece también otro personaje que estaba relacionado con el pasado de ambos, de la madre y el padre. Pasan un montonazo de cosas y todos van a girar en torno a eso, ¿vale? De hecho, conforme vas avanzando en la trama, los secretos son cada vez más oscuros y obviamente las escenas también son bastante más gores. Pero lo dicho, muy disfrutable y me lo pasé increíblemente bien. La verdad es que como lectura sí, simplemente para pasar el rato, muy recomendada. Y es lo que digo, a veces no necesitan las obras como ser siempre o buscar siempre algo, una cosa nueva, alguna forma de contar, que la historia sea increíblemente única. A veces simplemente con historias para pasar el rato sobra, y yo creo que Happy Land consigue eso increíblemente bien, así que es súper recomendada. Y por último, ya para pasar con el último tomo único que me leí, que realmente no me leí, me queda un poquito, como vais a estar viendo por aquí. Tengo esta Biblia de aquí que es Tomie, que por fin le di una oportunidad, empecé a leerlo y de hecho ha sido el motivo por el cual he tardado tantísimo en subir o empezar a grabar este vídeo de los mangas del mes, perdón. Porque es una Biblia, cada vez que me leía un trozo decía, va, si es que me quedan un par de días para que acabe el mes, voy a continuar, tal. Empezó el mes de marzo y dije, yo creo que en un par de días consigo acabármela, y no había forma, tío, porque o sea, lo primero, es una obra que yo no le meto prisa, porque la disfruto un montón. Junji Ito es algo que encima en cada panel me quedo bastante embobado viendo todos los detalles, disfrutando las historias y tal. Es una obra que voy con relativa lentitud, pero porque me gusta disfrutarla, y es una obra que encima, lo dicho, es para mí, así que ese momento, en plan, no es como con otras obras que a veces le doy un pelín de caña simplemente pues para leérmelo porque es un tomo bastante cortito, seguir con la historia y ya está. Encima, en este tochaco es todas las historias que engloban a Tomie, y cada una, pese a que están relacionadas con este personaje, son completamente únicas. Entonces me gusta también ir leyéndolo con calma y disfrutarlo a mi rollo, ¿vale? Así que, como os comento, pues una obra que yo personalmente estoy disfrutando un montonazo, que las historias son increíblemente relocas, y que algo que me gustó un montón es algo que en otras obras de Junji Ito he destacado, es el hecho de ver una evolución en el diseño de personajes, sobre todo en el apartado artístico, porque las primeras historias se nota que son como una especie de storyboards o de bocetos que hizo el autor simplemente para ver si cuajaba la historia o no, y luego en los siguientes capítulos vemos como ya hay una evolución artística y, joder, tienen los típicos paneles que esperas de Junji Ito, bastante gores, bastante en plan grotescos, y que sinceramente a mí me encanta del autor y que es lo que más valoro de él, sobre todo historias re locas que no te esperarías y que sinceramente te plantan de golpe paneles así súper grotescos y es como, Dios, qué pasada. Pero lo dicho, una lectura que estoy disfrutando un montón, que seguramente el mes que viene veáis también otro trocito o algún comentario más así puntual de esta obra. Seguramente ya os adelanto que esta obra la quiero comentar con otro creador de contenido que ya hice un directo en Halloween en su momento, que es Freak Club, porque estamos haciendo la lectura conjunta y tal, le piqué la curiosidad, él también, iniciamos esta lectura juntos. Y me molaría bastante comentar con él en un directo pues sus opiniones y tal, porque él sí que no es un lector muy de este tipo de género. Yo sí, y yo encima tengo un montonazo de cosas de Junji Ito, me encanta, soy súper fan, entonces a mí es como que me puede este autor. Y también, aparte de, seguramente pues en el directo, obviamente le subiré una review exclusiva a la obra, porque es un tochaco, se lo merece, hay muchas cosas que comentar y no me quiero profundizar en este vídeo a comentar todo, porque seguramente se alargaría un montón y ya seguramente me esté pasando del tiempo. Así que poquito más, esas son todas las lecturas del mes de febrero. Como habéis visto, he llegado más o menos a los 10 tomos, teniendo en cuenta que Tomie son como casi 3 tomos así y me leí 2, así que bastante bien. Muy contento, y seguramente el mes que viene ya os adelanto que mi objetivo es leerme muchísimas obras, pero sobre todo de obras que tengo por aquí, que son obras bastante tochas, como por ejemplo Evangelion, Hellsing, tengo también algunas de Attack on Titan, el tomo este 2 que sacaron, la edición coleccionista, y sobre todo algunos como Berserk que estoy viendo. Es bastante probable que también meta alguna obra cortita, como por ejemplo Rastros de Sangre, que lo tengo aquí pendiente, o Jigokuraku, que quiero adelantar bastante la obra,
o Haikyuu, ¿vale? Alguna de esas. Pero sobre todo el objetivo es intentar adelantar tomos tochos que tengo o cerrar algunas obras como Hellsing, que me queda solo 2 tomitos, así que si le puedo dar caña, seguramente en ese vídeo veáis un montonazo de comentarios y de apuntes porque Hellsing por lo menos tengo bastantes ganitas y muchas ganas de leerla. Así que poquito más, dejo por aquí el vídeo, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Chao, chao.